¿Alguna vez te has preguntado qué es la corriente eléctrica y de dónde viene? En este video vamos a hablar sobre esto, así que quédate. No podemos empezar a hablar de la corriente eléctrica si no hablamos antes de cargas eléctricas. Solo a modo de resumen recordamos, una carga es una fuerza que actúa como la gravedad a distancia y existen dos tipos de cargas, las opuestas que se atraen y las iguales que se repelen. Estas cargas tienden a moverse y los materiales donde es más fácil que se muevan se les llaman conductores. Ahí se mueven porque su electrón de valencia tiene un enlace débil con el núcleo y pueden moverse hacia otros átomos. Materiales como el cobre, el agua salada, la plata son buenos conductores. Ahora, los materiales donde se restringe más este movimiento se les llama aislantes. Allí sus electrones externos están fuertemente unidos entre sí y las corrientes eléctricas moderadas no pueden moverlos. Claro, cargas altas pueden arrancar esos electrones, a eso se le llama ruptura. Esto es lo que ocurre con las moléculas de aire cuando vemos una chispa. También existen materiales donde a veces conducen fácilmente y a veces no conducen fácilmente. Estos son conocidos como semiconductores. Son materiales que se encuentran entre los conductores y los aislantes, un punto medio. El silicio, por ejemplo, conduce electricidad bajo ciertas circunstancias y están regidos por las teorías de la mecánica cuántica. Ahora, la corriente eléctrica es un flujo de cargas por unidad de tiempo. ¿Qué es lo que produce la corriente eléctrica? Pues son objetos cargados que se mueven en respuesta a fuerzas eléctricas y magnéticas. Estas fuerzas provienen de campos eléctricos y magnéticos, pero estos campos eléctricos y magnéticos surgen de la posición y el movimiento de otras cargas. Para simplificarlo, podemos imaginar como un campo de fuerza que rodea un objeto que tiene un efecto en otros objetos. ¿Cómo hablamos de la corriente? Usamos términos como a través de o en. La corriente fluye a través de una resistencia o fluye en un campo. Esto es importante recordarlo también. La carga es la que se mueve, no la corriente. La corriente en sí es un flujo. Decir flujo de corriente es un pleonasmo. Es como decir librería de libros o paletería de paletas. Técnicamente es más correcto decir la carga fluye. Sin embargo, el hábito común entre los ingenieros es decir que la corriente fluye. Este hábito está tan arraigado en el lenguaje de ingeniería que es aceptable. No hay ningún problema, siempre y cuando pues todos entiendan que en realidad es la carga la que se mueve. Vamos ahora a desarrollar un poco este circuito. Aquí hay un cable y este cable es de cobre y dentro de este cobre hay muchos electrones que están asociados con átomos. Es una pieza de metal neutral, tiene la misma cantidad de protones que de neutrones, pero los electrones de la última órbita están un poco sueltos, así que si pongo un positivo, una carga positiva, neta positiva de este lado, entonces los electrones van a empezar a moverse hacia esa dirección. Esto dejará una carga neta positiva en el lado opuesto. Eventualmente esto provocará que los electrones en el lado negativo de la batería se sientan atraídos a la región positiva del cable para compensar esa diferencia. Así que si tengo una carga neta positiva aquí, debido a los electrones que se están moviendo hacia la izquierda, los electrones del lado negativo de la batería lo llenarían. Y aquí es donde comienza el flujo neto de cargas negativas en esa dirección. La pregunta es ¿cómo lo mido? ¿Cómo le asigno un número a la cantidad de cosas que están pasando por aquí? Digo de cosas, pero es en realidad la cantidad de cargas que están pasando por aquí. Y esto es muy fácil. Imaginamos una línea que sería como una frontera en medio del cable y nos paramos allí con un cronómetro a observar y contar la cantidad de cargas que pasan allí en un segundo. Bueno, quizá no es tan fácil, ¿verdad? Decirlo es muy fácil. La variable que usamos para medir este flujo es coulombs. Eso es a lo que llamamos corriente, a la cantidad de cargas que fluyen en una cantidad de tiempo. Y probablemente ya se dieron cuenta de algo. ¿Por qué si los electrones se mueven en esta dirección, indicamos el flujo de corriente en la otra dirección? Hice un video donde explico exactamente esto y por aquí te dejo el link si quieres ir a verlo, te lo recomiendo. Vamos a pasar ahora a la descripción matemática de esto que explicamos. Recordemos, la corriente eléctrica es la cantidad de cargas cruzando una frontera imaginaria en una cantidad de tiempo. Se puede expresar matemáticamente de esta manera, donde I es la corriente eléctrica en amperes, Q es la carga en coulombs, T es el tiempo en segundos. También podemos decir que un coulomb es la cantidad de carga transferida en un segundo en una corriente de un ampere. Notas aquí hay un símbolo, una D. ¿Qué es lo que significa? Esta D significa un cambio diminuto en carga por cada cambio diminuto en tiempo. En cálculo, la D representa un cambio diminuto que es tan pequeño que se vuelve infinitesimal, es decir, tiende a cero. ¿Cuál es la velocidad de la corriente eléctrica? Ahora, esta es una buena pregunta.
porque la corriente eléctrica no corresponde a metros sobre segundo, no es una velocidad, es más cargas sobre segundo. En lugar de cuál es la velocidad de la corriente, más bien la pregunta es cuántas cargas están fluyendo. Son los electrones los que viajan a una velocidad y esta velocidad se le llama de velocidad de desplazamiento. La velocidad de desplazamiento es la velocidad promedio a la que los electrones viajan en un conductor cuando se les somete a un campo eléctrico. Esto es aproximadamente 1 milímetro sobre segundo, o sea, viajan sumamente despacio, pero es la onda electromagnética que fluye a través del cable la que viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Mira, en este ejemplo las canicas rojas representan los electrones y aunque las canicas se movieron un par de milímetros, es la onda la que llegó al otro lado de la cadena casi instantáneamente. Eso es lo que ocurre con el flujo de las cargas. Ahora veamos estos ejercicios. Supongamos que tienes una corriente de 2 amperes fluyendo durante 3 segundos. ¿Cuántos coulombs de carga han pasado? Recurrimos a nuestra fórmula donde carga es igual a corriente por tiempo, sustituimos los valores y obtenemos que hay 6 coulombs de carga que han pasado. Y ahora, para calcular cuántos electrones por segundo equivalen a 6 coulombs, utilizamos la carga del electrón, que es aproximadamente 1.602176634 por 10 elevado a la 19 coulombs por electrón. Usemos la fórmula, es más fácil. El número de electrones por segundo es igual a la carga entre la carga de un electrón. Y si sustituimos los valores, obtenemos que el número de electrones por segundo que cruzaron por allí fueron de 3.74 por 10 elevado a la 19 electrones por segundo. Esto es un número anormal de electrones que fluyeron por ahí en un solo segundo. Así que como puedes ver, la corriente eléctrica proviene de estas cargas que se mueven a nivel subatómico. Ahora, ¿cómo podemos usar la corriente eléctrica? ¿Cómo podemos calcularla en los circuitos y controlarla? Si te interesa saber un poco más, escríbelo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete. Gracias por verlo. Hasta luego.